Estamos en Motzai Shabbat, Tisha B'Av. Como cayó en Shabbat, se postergó para hoy, por mi Shabbat si no se puede. Y ahora estamos empezando acá en Israel. Hicimos Arbit recién en el Bet Knesset. Recordamos que estamos a 1950 años de la destrucción del Bet HaMikdash. Porque el año exacto es el 68 de la era común. 68. Entonces, 1900 siempre se cuenta, se apaga la luz. No sé si vieron en la sinagoga, se apaga la luz y se cuentan los años. Quiero dedicar este tiempo que vamos a estudiar hoy a otro de los 5 puntos que pasaron el 9 de Av. Un punto fue la destrucción del primer templo y otro la destrucción del segundo templo, ¿no? En distintos años. También cayó, se decretó que los judíos no iban a entrar en la tierra de Israel. También fue Arad a Jerusalén. Ese punto también vamos a ver si lo podemos ver. Si nos queda un poco de tiempo lo vemos. Ese no es tan famoso, o no se entiende qué quiere decir fue Arad a Jerusalén. Y el quinto punto, que es el que vamos a ver ahora, que cayó Betar. ¿Qué era Betar? ¿Por qué fue tan trágico? Y fue un 9 de Av. Y fue trágico como la destrucción del templo. La caída de Betar fue tan grave como la destrucción del Bet HaMikdash. Entonces vamos a empezar a ver, ¿está bien? Ubico en la historia, otra cosa más, que en Tisha B'Av no se puede estudiar Torah, ¿no? Porque trae alegría, pero se puede estudiar todas las cosas que tienen que ver con Tisha B'Av. Entonces lo que vamos a estudiar tiene que ver, se puede leer mucha historia y cosas que pasaron y tener enseñanza. ¿La Shoah tiene que ver con...? Sí, de la Shoah se puede leer en Tisha B'Av porque es todo triste. La Shoah tiene que ver también con sucesos que pasaron en Tisha B'Av. Sería algo que mañana Ramón Cortés lo va a hablar. Va a hablar las cosas que pasaron después de estas 5. O sea, lo que tiene que ver con las cruzadas, con la Inquisición. Hoy dijimos los puntos, pero mañana vamos a estudiar un poco más en profundidad. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a empezar entonces. Leo. Hoy comencé el artículo de Rabbi Sefitón. Hay 3 artículos que les traje. Vamos a ver. Dice, hoy comenzaremos a explicar la quinta tragedia, la quinta de las 5 que recordamos en Tisha B'Av. La caída de la ciudad de Betar. En los antiguos libros sefaradim que usamos para las quinot de Tisha B'Av, se llama la ciudad de Betar Biter. Recién lo leímos, ¿viste? Prestad atención. Recién leímos en las quinot. ¿Está bien? Y dice que los sefaradim acostumbramos a decir Biter. Biter. Pero, bueno, se acostumbra a decir Betar, es otro nombre. Entendamos primero que la caída de Betar no fue un hecho aislado o una batalla menor. ¿Por qué justo esto es lo que recordamos el 9 de Av? No es algo menor, es algo muy grande y una tragedia muy grande. Fue la conclusión de una terrible guerra contra el imperio de Adriano. ¿Quién era ese emperador? Fue de los peores, ¿eh? Lo increíble es que al principio Adriano había dado el ok para construir el tercer templo. Al principio. Pero después se volcó contrariamente y fue de los peores emperadores. Los distrae el gatito. ¿Qué pasa el gatito? Les dice algo el gatito. Hay un gatito. Hay un gatito que está también prestando atención. Todo. Fue la conclusión de una terrible guerra contra el imperio de Adriano que llevó 3 años y medio. O sea que vamos a ver todo, ¿eh? Y de paso vamos a estudiar un poquito más el tema de Bar Kokhba. Que siempre se habla de Bar Kokhba. ¿Quién era Bar Kokhba? ¿Qué es lo que quiso hacer? La rebelión de Bar Kokhba. El resultado final de esta rebelión concluyó con la caída de Betar y fue desastroso. El 90%, miren, de los habitantes de Yehudá, o sea, Yehudá era lo que era Israel, Yehudá era lo que era Israel, era una provincia de Roma, Judea. El 90% fue asesinado. Tremendo, ¿no? O sea, de toda la población, es un número gigante. El 90% fue asesinado. Como veremos más adelante, este genocidio ha quedado grabado en nuestra memoria colectiva, ya que no solo lo recordamos, entonces, bueno, ¿dónde lo recordamos esto? En Tisha B'Av. No solo en Tisha B'Av, O sea, hay muchas cosas que te recuerdan en Tisha B'Av, pero la caída de Betar no solo se recuerda en Tisha B'Av, sino que a diferencia de otras tragedias, hacemos referencia al mismo todos los días. ¿Cuándo? Cuando decimos el Birkat Hamazon. ¿Sabían que una veraja del Birkat Hamazon, la cuarta, tiene que ver con el tema de Betar? Ahora vamos a ver, que la veraja es Atov Be'ametiv. Van a ver qué tiene que ver con de Betar. Si Betar murieron las personas. Vamos a ver cuándo decretaron la verajá. Atov Be'ametiv.
¿Cuántos judíos había más o menos en esa época? Y si yo me imagino, no sé, En habló la ciudad de Betar, solo en la ciudad de Betar que 400.000. murieron un poco más de 100.000. 100.000. Solo en la ciudad de Betar. Yo creo que ahora va a decir el número, va a decir un número como de 500.000. Si va a decir que el 90%, entonces quiero decir que habían 600.000 en total. Sería un número. A ver, vamos a ver a qué número llegamos. En la destrucción del primer templo, no, la del segundo. En la del segundo se calculan 1.000.000. Murieron. Y esto debe estar casi, creo que 600.000. Ahora vamos a ver. Según algunos historiadores, Jerusalén fue profanada en el año 130 y la ciudad de Betar cayó en el año 136. O sea, desde el tema vamos a ver de que fue arada Jerusalén, que es otro punto. De la era común. Sí, de la era común. Fue en el año 136. Hay quienes opinan, siguiendo textualmente la Mishnah, que si bien los planes para profanar Jerusalén fueron en el 129, la ciudad fue arada luego de la caída de Betar. O sea, hay más lo que si que araron Jerusalén fue antes o después. Pero también fue un 9 de Av en otro año, ¿entendieron? ¿Cuándo fue la caída de Betar? ¿En qué año? Ahora vamos a ver, hay quien dice 135, 136, ahora vamos a ver. Una de las razones que los detalles de esta gran catástrofe nacional no son, ¿y por qué hay mahloket? ¿Por qué no se sabe exacto? Una de las razones por qué no es muy conocido es que hay poco material escrito en nuestras fuentes talmúdicas sobre este tema. O sea, en el Talmud no escribieron mucho. Pero también hay lógica, porque murieron casi todos. Entonces había tan poca gente Claro, que quedó como, claro, como no que lo han escrito. hasta que se recuperaron de eso y hasta que se mantuvo de nuevo, fue un golpe muy fuerte. Pero Flavio Josefo no era de la época de los romanos, no era de ahí. Sí, es un poquito antes de la época de la destrucción del segundo templo. Años 70 la era común. Acá ya estamos en el 100, no sé cuánto tiempo vivió Flavio Josefo, pero ya pasaron 70 años. ¿Entiendes? Él estaba, vamos a ver, la destrucción del segundo templo. Ah, porque él 80. contó la historia de la época de Masada, lo contó todo. Exacto. ¿Y cuándo Sí. fue esto después? Sí, 40, 50 años después. Hay que ver hasta cuándo vivió, si era. De todas formas, en la época de la destrucción del segundo templo, Flavio Josefo ya era un historiador conocido, grande. Sí. O sea que hay que ver cuánto más vivió. Difícil creer que 70 años después de la destrucción él Claro. todavía estaba vivo. Ulay vivió hasta el año 90, 80, no sé. Dice que se calcula que hay un poco más de una docena de referencias. 12 veces hablan un poquito de Betar, no es mucho, para tener información sobre el respecto. Lo que sí encontramos en el Talmud y los Midrashim es cientos de historias, sobre eso sí tenés un montón. Y algunas explícitas y otras indirectas, que describen las persecuciones que sufrimos los judíos, el asesinato de nuestros jajamim, la ejecución de los 10 tzadikim. ¿Se acuerdan de Rabbi Akiva, los grandes 10 tzadikim? Eso sí, el Talmud habla mucho, que es en la época de los romanos. Y muchas otras tragedias ocurridas en los tiempos de Adriano. O sea que estamos hablando en Adriano, el emperador Adriano, que murió en el año 138 de la era común. ¿Cuánto tiempo O sea, fue el periodo de 3 años después murió Adriano. Adriano más o menos está desde el año 100 de la era común a 138, más o menos. Más o menos. Como 38 años, más o menos. Geserot Hashmad, este título lo escucharon una vez, decretos de Geserot Hashmad de exterminio. Adriano comenzó en el año 129 su batalla religiosa. ¿Cuándo empezó lo peor? 129. Contra los judíos. Su decreto para prohibir la circuncisión. ¿Cómo empezó todo? Ese artículo no lo vimos, a lo mejor lo vemos otro día. El tema de que quiso arar Jerusalén. Pero primero todo empezó porque prohibió el Brit Milá. ¿Pero por qué prohibió el Brit Milá? Dijimos, él estaba en contra del tema de que acá, no, en Israel no, pero en la zona de Oriente a veces castraban a los hombres. Claro, y eso para Roma era aberración, para nosotros también. Para nosotros también. No existe castrar, ni animalitos existe castrar, está prohibido. Pero alguien lo convence a Adriano. ¿Qué lo convence a Adriano? Que el tema del Brit Milá tiene que ver con castración, no tiene nada que ver. Pero ¿entiendes por qué lo componieron? ¿Por qué lo... ¿En Roma también había lo de los eunucos y todo eso o no? No, estaban en contra. Ah, ¿en Roma no había? Sí, En Roma no existía. parece que no, parece que era algo de Grecia o no sé. Que entra en Roma es cuando entran los cristianos. Y los cristianos mucho después de esta época. Sí. Roma estaba en contra de todo, por lo menos en esta época, en contra. Está bien, pero ahí metieron el tema de Brit Milá, que no tiene nada que ver, como una excusa. social. Claro, hay quien dice que fueron los primeros cristianos los que hicieron esto, provocaron este odio, porque dijeron, ¿para qué Brit Milá? Existe el bautismo. Entonces cambiaron,
Entonces no tienen que hacer que Brit Milá. Y le dijeron, mira Adriano, mira lo que hacen los judíos, hacen el Brit Milá. Los cristianos no Y querían. entonces Adriano empieza la guerra fuerte contra los judíos. Adriano penalizó con la pena de muerte, el estudio de la Torá en público, ya que consideraba la Torá como un código de ley no reconocido por el Imperio Romano. ¿Está bien? O sea, ahora empieza el tema de no dejar estudiar Torá. Prohibió la práctica del Shabbat, entonces ya tenemos Brit Milá, no. Estudiar Torá en público, dijo en público, no. O sea, no enseñar. Shabbat, no. Ya que los romanos veían el Shabbat como un día de ocio injustificado. Y en el imperio, todos debían trabajar para maximizar la recaudación de impuestos en beneficio del emperador. Ellos querían más impuestos, entonces ¿qué? No trabajan en menos impuestos. Entonces no querían que respetemos Shabbat. Pero también es una cosa de que en todos los imperios, en esa época, en todos los imperios no judíos, Sí. el tema era que no existía un día de descanso. Todos No, trabajaban es verdad, todo. no era normal día de En descanso. Egipto, en Grecia, en Roma, en todos. No era una cosa lógica. Claro, es verdad. Pero está ahí. Hay un midrash que dice que una vez lo quisieron comenzar. ¿Cómo comenzarlo? De que nos dejen. Dice, ¿te conviene dejarlos en Shabbat trabajar? ¿Para qué? Que no trabajen. ¿Para qué tengan menos dinero? Si van a tener menos dinero. Pero acá es el tema de los impuestos. No le conviene que tengamos menos dinero porque quieren que le paguemos impuestos. Prohibió la Megilat Esther. Interesante, porque yo siempre esto lo digo en el juicio de Nuremberg. Hitler, había muchas medidas cuando entraron en Polonia, prohibido leer la Megilat Esther. Y vos decís, qué raro, ¿no? Porque ¿qué tiene la Megilat Esther? Pero veo que también los romanos prohibieron la Megilat Esther y el encendido de la vela de Hanukkah. ¿Por qué se les ocurre que lo prohibió? Como una revolución. Claro, porque es revolución. Es que los judíos salen triunfantes. También en Hanukkah, también. Entonces, no. Esas historias judías eran irrelevantes para el patrimonio cultural romano. Prohibió otras leyes rituales como el uso de la mikve. Ya no sé, mikve. El tefilín, el talit y la mezuzá. O sea, ya está sacando todo, ¿no? Todo lo que es clásico judío ya no lo deja cumplir. En todo esto Adriano se excedió más que ningún otro tirano hasta ese momento, incluyendo al infame Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes fue de los peores. Dice que Adrianus fue el peor. El gobernante griego que murió en el año 164 antes de la era común. Ante estas leyes antirreligiosas, ¿cómo se las conoce en hebreo? Como Geserot Ashmad o Geserot Adrianus. Los decretos que intentaban la eliminación del judaísmo y del pueblo judío, lo cual era el único objetivo de Adriano. ¿Está claro? O sea, Adriano quiere exterminar al pueblo de Israel. Un Hitler, ¿no? Más o menos. Para comprender un poco más en profundidad los decretos antijudíos de Adriano, hay que recordar que este emperador era un apasionado, esto no es tan sabido, admirador de la cultura griega. Él admiraba la cultura. ¿Y qué tiene que ver esto? Porque era apasionado en contra de los judíos. La arquitectura griega, la filosofía, la religión y hasta la estética helénica. Adriano, por ejemplo, fue el primer emperador que se dejó la barba al estilo griego. No era normal que se dejen barba. Y él como que le fascinaba a los griegos. A diferencia del emperador romano anterior, Trájano, que reinó desde el año 98, acá tenemos exacto el año, hasta el año 117. O sea, Adriano empezó en el año 117 de la era común. 21 años. Y 138, 21 años. Adriano no pretendía conquistar más territorio. Ahora, Roma siempre conquistaba, ¿no? En la época de Adriano no querían más conquistar, pero sí quería imponer una hegemonía cultural y religiosa. Entonces nos hace acordar de Hanukkah, ¿no? De los griegos. De los griegos, que querían que todos sean iguales, taguearan, y ellos imponían, y él admiraba a Grecia, y él quería algo parecido. Entonces, hegemonía religiosa. Entonces, no existe lugar para la Torá. Que todos los ciudadanos de Roma, y esto incluía la población judía de la provincia romana Judea, siguieran las mismas leyes y tradiciones y obedecieran únicamente al emperador. Para los judíos, renunciar a la Torá significaba una asimilación colectiva. Entonces los judíos pueden permitirse esto. Hasta ahora la soportábamos. Pero con Adriano fue la peor de la peor. Ya no podíamos ser judíos así. Es decir,
miren cómo dice, un suicidio nacional. O sea, si teníamos que hacer caso a Adrianos, tenemos que desaparecer. Es por eso que a partir del año 130, los judíos comenzaron a organizar una audaz, valiente y arriesgada rebelión contra el Imperio Romano. Ahí, los judíos, esta rebelión fue con mucho valentía, ¿eh? Ahora vamos a ver a Bar Kokhba. Esta rebelión estaba encabezada por Shimon Bar Kosiba y conocido luego por su nombre de batalla, Bar Kokhba. O sea, se llama Shimon Bar Kosiba. ¿Por qué llamaban Bar Kokhba? Hijo de la estrella. Sí, Ulay, porque pensaban que iba a ser el Mashiach. Puede ser, va a salir una estrella, dice, Kohab mi Jacob. ¿No? En el show nuestro se llama Kohab mi Jacob, ¿no? Pero van a ser una estrella de Jacob, se habla del Mashiach. Entonces, a lo mejor, durante 2 años, miren lo que hizo, entre el 130 y el 132, organizó en secreto, toda la logística y la estrategia de la rebelión. O sea, 2 años fue organizada la rebelión. O sea, que entonces hasta el año 132 todavía no empezaba la rebelión. La Gemara nos cuenta, por ejemplo, que Bar Kokhba reclutó 400.000 hayalim, guerreros, 400.000 soldados, que habían sido adiestrados en la lucha y en la resistencia física. ¿Saben cuál era una de las pruebas para entrar en el ejército? Entre otras pruebas que tenían que pasar para sumarse al ejército de Bar Kokhba, los hombres debían ser tan fuertes como para arrancar a la carrera, venían con el caballo a la carrera, y arrancar a la carrera un árbol de raíz. Así tenían que estar fuertes. O sea, venían corriendo con el caballo. Eran muy fuertes. O sea que tenían un ejército mortísimo. Bueno, vamos al segundo. Este no lo tengo lo fotocopiado, me van a escuchar. Dice así. Segundo. Dice, es el artículo segundo de Radio Sevitón. Dice que veníamos hablando que 60 años después de la destrucción del Bet HaMikdash comenzaron los terribles secretos del emperador Adriano. Y el pueblo de Yehuda comenzó a planear una rebelión, que lo dijimos recién, organizada contra el Imperio Romano. Vamos a ver lo que hizo Bar Kokhba, que fue el tiro. O sea, el objetivo de la clase fue analizar el quinto punto de la destrucción del templo, que es la caída de Betar. La rebelión era arriesgada, rebelión. En Yehudá había más de 10.000 soldados romanos, pero los soldados eran como mercenarios, no eran profesionales. Los Yudim era amateur, ¿no? Preparándose para la guerra. Armados hasta los dientes, más sus auxiliares. Y a una distancia corta de Yehudá, Siria, Egipto, el emperador podía disponer de más refuerzos militares si fueran necesarios. Estos eran soldados profesionales, con mucho entrenamiento y listos para matar. Hombres, mujeres, niños, sin piedad. O sea, estaban acostumbrados, mataban y arrasaban. ¿Está bien? O sea, que Israel ahora organiza una rebelión, pero se les viene a matar o a morir, ¿no? Contra lo peor de lo peor. Para los judíos, la provisión de Adriano de seguir cumpliendo la Torá, de no seguir cumpliendo la Torá, no les dejaba alternativa que arriesgarse a enfrentar al poderoso imperio. Pero no todos estaban de acuerdo. ¿Todos los judíos querían guerrear o no? Siempre tenías algunos que sí, otros que no. ¿Quiénes son los que no querían? Pues decir, bueno, si por lo menos nos dejaban cumplir algo, puedo decir, no conviene guerrear, mantenamos la autonomía, algo de Torah tenemos, pero no nos dejaban cumplir nada. Nada de nada. Entonces, si no lo dejan cumplir nada, entonces la mayoría estaban de acuerdo en guerrear, pero algunos no. ¿Quiénes no? No estaban de acuerdo en que había que luchar por nuestra fe. En esos tiempos como hoy, había judíos que no les molestaba vivir como romanos. ¿Se acuerdan en Grecia? Que habían judíos que ya estaban asimilados. En Roma también. O sea, hubiese pensado que en Roma no, porque la mayoría siempre fue guerrear. Fabio Josefo. Sí, Fabio Josefo sí, también. Era un judí que vivía bien con los romanos. O sea, acá vivían como romanos y no les molestaba. Y criticaban que los judíos arriesgaran la vida y las vidas de sus familias por no abandonar la Torá. O sea, ellos preferían abandonar la Torá, pero vivir así. ¿Está bien? O sea, teníamos judíos reasimilados y los que querían pelear. Acá viene la famosa historia que seguro escucharon. Hay una famosa historia que relata una discusión sobre este tema que tiene como protagonista a nada menos que a Rabbi Akiva. ¿Cuál fue ¿Conocen el cuentito del zorro y los peces? Ahí van a ver. Probablemente el rabino más importante
de toda la época talmúdica. O sea, se considera Rabbi Akiva como el más importante. Esta historia sucedió seguramente entre los años 134 y 135. ¿Por qué el Rav Vitón calcula que es en ese año? Porque es en el año que viene la rebelión contra los romanos, que ahora vamos a ver. Rabbi Akiva nació en el año 50. O sea, ¿vivió la destrucción del templo? Sí, tenía 18. Tenía 18 años cuando fue la destrucción del templo. Y también está viviendo todavía la rebelión cuando empieza lo de Bar Kokhba. Ahí ya es anciano, ¿eh? O sea que tiene 80 y pico. 134. 84 años. Claro, 84 años. A esa edad lo está apoyando a Bar Kokhba, ¿eh? Rabbi Akiva. Y fue ¿cómo terminó Rabbi Akiva? Fue sentenciado a muerte, torturado, conocemos la historia, ¿no? Y ejecutado ¿dónde? En Cesarea. ¿Vieron cuando uno va a Cesarea? Que ahí está el circo, ¿cómo se llama? No. El anfiteatro, y ahí donde las carreras, ahí está bien. Por los romanos en el año 135. O sea que Rabbi Akiva, según esto, murió a los 85. ¿Por qué? Porque Rabbi Akiva desafió la prohibición de enseñar la Torah en público. Cuando dijeron no se debe enseñar en público, Rabbi Akiva siguió enseñando. Entonces lo agarró uno, ahí van a ver. La Gemara cuenta que un judío asimilado llamado Papus lo encontró a Rabbi Akiva enseñando Torah en público. Estaba enseñando Torah. Y le dijo, Akiva, ¿no tienes miedo que los romanos te atrapen y te sentencien a muerte por dedicarte a la Torah? Le dijeron a Rabbi Akiva, ¿no te estás arriesgando la vida? Le dijo Akiva, no le dijo Sí, Rabbi Akiva. Akiva le dijo, está bien, si no le dijo Rabbi Akiva. Rabbi Akiva le respondió con una parábola, a la parábola. Una vez, un zorro estaba dando un paseo cerca de un arroyo. Tenemos que ver la metáfora, ¿eh? ¿Quién representa al zorro? El zorro está paseando en el arroyo y vio pasar a los peces corriendo de un lado a otro como si huyeran de algún peligro. Ahí en el río, de repente, como que viene un depredador, alguien los quiere comer o un pez más grande. Entonces los vio ahí los pececitos. ¿De qué están huyendo?, le pregunta el zorro a los peces. Preguntó el zorro y los peces respondieron, de las redes de los pescadores. De las redes de los pescadores. El astuto zorro entonces le dijo, ¿por qué no suben entonces? ¿No es mejor? Suban a la superficie, donde estarán a salvo de las redes de los pescadores. Podremos vivir juntos, ustedes y yo, en paz y armonía. ¿Quién sería el zorro? Roma. ¿Y serían los romanos? No, los romanos son los pescadores por las redes. Ah, los pescadores. Entonces, ¿quién sería el zorro? El zorro ¿Se son quiere convencer de que salga? Quieren convencer de que dejan de ser Yehudim. Ah, los Yehudim asimilados. Vamos a ver, vamos a seguir y agarramos la analogía. Los peces contestan, ¿eres tú realmente el más inteligente de los animales? Porque el zorro es inteligente, ¿no? Si en el agua, nuestro hábitat natural, tememos por nuestras vidas y estamos constantemente escapando del peligro, en la superficie fuera del agua, nuestra muerte sería inminente. O sea, Rabbi Akiva, ¿qué le quiere decir? Usted va a decir que Rabbi Akiva quiere enseñar Torah, ¿no? Si no enseñes más Torah. Si vas a enseñar Torah te van a matar. Pero si no enseñas Torah, si no hay Torah, desaparecemos. Entonces ¿de qué vale la pena? ¿No? ¿Para qué vivimos? Si no tenemos nuestra esencia, que es ser judíos. Rabbi Akiva le explicó a Papu, la situación por ahora, que ahora enfrentamos, los Yudim, es similar a los peces. Por ahora, mientras seguimos practicando nuestra Torah, por lo menos, es verdad que me persiguen, pero practico la Torah. Estoy en el agua y hay alguien que me quiere atrapar. La Torah es el agua que nos da la vida. La metáfora, Torah y agua. Y que le da sentido a nuestra existencia. Es cierto que al estar en el agua nos exponemos a que nos atrapen y nos maten. Pero si abandonamos la Torah, si salimos voluntariamente del agua a la superficie, como propone el zorro, ¿está bien? Habría que ver, acá puso como hay que ver, son los... Porque acá sería Papus el que propuso eso, ¿no? Sería, habría que ver si sería judíos asimilados o los romanos. ¿Por cuánto tiempo podríamos seguir vivas? Nuestra mente sería inevitable. Abandonar el arroyo de agua equivale al suicidio. Está bien, vamos a hacer la metáfora exacta. ¿Cuál sería la metáfora exacta? El pez o los Yudim. Los Yudim que están en el agua sería... El agua, la Torah. La Torah. Estudiamos Torah, arriesgándonos. Arriesgándonos a que nos maten son las redes. Las redes, ¿no? Y el zorro es el que me dice que salga afuera, puede ser o los que se quieren asimilar. Las ideas. Claro, es el judío asimilado, entra bien. Puede ser los decretos. Puede ser los decretos O el judío asimilado. o el judío asimilado. ¿Está bien? Porque dice, salí afuera y mejor viví tranquilo. Sería el judío asimilado. O los decretos que quieren hacer de salir. ¿Se entendió? Te quieren sacar, sí. ¿Por cuánto tiempo seguiríamos vivos? Nuestra muerte sería inevitable. Abandonar el arroyo de agua
equivale a suicidarnos. Rabbi Akiva articuló con su hermosa parábola la profunda razón de la oposición de los judíos a los decretos de Adrianus e inspiró no solo a los judíos de su época, miren Rabbi Akiva, creo que Rabbi Akiva con esto inspiró a todos los judíos hasta hoy en día, ¿no? A luchar por algo, o cuando nos quieren prohibir enseñar, estudiar Torah, que luchemos, y ¿no? Inspiró a millones de judíos a través de la historia a entender que la Torah es para nosotros lo que el agua es para los peces. Lindo, ¿eh? Hermosísimo, Mayal. Porque sin agua no puedes vivir. O sea, sin Torah no podemos vivir. No es de extrañar entonces que Rabbi Akiva haya apoyado totalmente la causa de Bar Kokhba. Ahora que entendí esto, y él estaba en contra de eso, y Bar Kokhba es el que quería hacer la rebelión, es lógico que Rabbi Akiva lo apoyó. ¿Está bien? No solo lo apoyó, ahora vamos a ver, hasta pensó que, llegó a pensar que a lo mejor iba a ser el Mashiach. ¿Tenía la probabilidad de ser Mashiach Bar Kokhba? Sí. Tenía el potencial. Era descendiente de David. Peleaba las guerras de Hashem. Peleaba las guerras, literalmente las peleaba. Era Shomer Mitzvot, Torah Mitzvot. Cumplía la Torah de la Mitzvot. Podía haber sido. Ya que él mismo arriesgó y sacrificó su vida por desafiar a Roma y proteger la Torah. Bar Kokhba. Rabbi Akiva consideró a Bar Kokhba como el Mashiach que salvaría a Israel del opresor, que liberaría a Jerusalén y que reconstruiría el Bet HaMikdash. Pero todo esto, lamentablemente al final, todo esto no sucedió. Presta atención, ¿eh? Liberó a Jerusalén Por un tiempo, sí. Por un tiempo. No es tan sabido, ¿no? Que Jerusalén estuvo en nuestras manos. Siempre decimos que después de la destrucción de Jerusalén nunca más volvió. Más o menos 2-3, parece que 2-3 años volvió a poder nuestro Jerusalén. 132, 132, ¿qué dijo? En el 130, 132 empezó. Y 132, 135. No, 132 a 134 estuvo liberada. Y después fue que los romanos lo sacaron. Y ahí empezaron a Hay que ver cuánto perseguir, duró. Hay que ver cuánto duró, 2 años, 3 un año. años y medio duró la rebelión. Está bien. Pero la liberó Jerusalén. Estuvo en manos nuestras. Y en Tisha B'Av recordamos la caída de Betar. ¿Entienden por qué fue tan trágico la caída de Betar? ¿Por qué fue una tragedia la caída de Betar? ¿Murió ahí? ¿Por qué murió? No, la caída de Betar fue como otra vez se destruyó la esperanza del tercer templo. Y no solamente eso, porque teníamos un pueblo, estábamos muy fuertes. Era como que podía venir el tercer templo. Fue tragedia. No entiendo, ¿qué tiene que ver Betar con Jerusalén? No, digo, Betar también cayó un 9 de Av. Abajo tenés un maquito. Nosotros recordamos hoy la caída de Betar. Ahora, ¿por qué fue tan trágica la caída de Betar? ¿Por qué fue tan trágica la caída de Betar? Porque Betar era, después de que fue destruido Jerusalén, todavía no llega a Betar. Pero Bar Kokhba conquistó Jerusalén. Pero el lugar principal, el punto más fuerte estaba en Betar. Y cuando cae Betar es como que cae todas las esperanzas. ¿Cómo que está? Ahora lo vamos a ver en el tercer artículo. Ahora bien. En Tisha B'Av entonces recordamos, estamos viendo la caída de Betar. La caída de Betar, la última batalla. Betar fue la última batalla de la rebelión de Bar Kokhba. ¿Está bien? Bar Kokhba duró mucho. Ahora vamos a ver muchas batallas que tuvo. Los valientes soldados de Bar Kokhba, inspirados en la misma causa que Rabbi Akiva, lucharon hasta el final durante 3 años y medio contra el imperio más poderoso y cruel que conoció la historia humana, Roma. Al principio, cuando comenzó la rebelión armada, en el año 132, los hombres de Bar Kokhba triunfaron, miren esto, en prácticamente cada batalla. O sea, no sé, en todas las batallas triunfaron los judíos al imperio romano. Fue algo muy heroico. ¿Cómo así? O sea, salían... Iban a la guerra, tenían mucho coraje, mucha valentía. Igual y peleaban no bien. era una guerra común. Todavía no estaba todo el ejército, está bien, pero dijimos que tenían 10.000 soldados re preparados, más todas. Sí, pero igual no era una guerra común. Ellos hacían tipo guerrilla, tenían cuevas y cosas, atacaban en la... Por eso las famosas cuevas de Bar Kokhba que lo recordamos en la Omer también. Pero ¿qué hacían? Se escapaban, ¿Cómo entraban. se atacaban? ¿O cómo que era la rebelión en sí? Cuando a la noche, normalmente en esa época a la noche no se hacía guerra. Y ellos iban a la noche, atacaban un cierto lugar y se volvían a esconder en las cuevas. Entonces durante el día los romanos buscaban, no encontraban a nadie. Y así... Y fueron tomando, ahora van a ver. Y al igual que sus antepasados, 65 años atrás, declararon un Estado judío independiente. Un Estado judío independiente por 3 años más. El acto más simbólico de la independencia de Israel fue la impresión de monedas judías. En esa época imprimieron monedas judías. Miles de ellas se han encontrado hasta el momento, miles. En una cara de la moneda decía Shimon Bar Kokhba
líder de Israel. Y en la otra cara, está bien, ahí traen el artículo, te la muestra, vemos, se lee en hebreo antiguo, por la liberación de Jerusalén. Y un montón de monedas que hicieron. Que era el objetivo final de la rebelión. El objetivo final, liberar Jerusalén. ¿Está bien? Vamos al tercero, que es cuando cae. ¿Qué tenía que ver el barco va con la zona de Morín? ¿Ahí había batallas o algo? Sí, dicen, ahí había, sí, bien, como Dim. Morín, sí. Modí, me acuerdo de los Macabim de Modí, me acuerdo. Ulay está con Hanukkah. Está bien, ahí está por las tumbas de los Macabim, o hay muchos de los Macabim que por Modí, debe ser que ahí tenían la sede o no sé dónde estaban ellos. Lo interesante, algo que no sé si comenta el Rab en el artículo. Está haciendo todo esto. ¿Qué? Está preparándote los tibulim, así que vos tenés información. No, lo interesante que el Rab no sé si lo explica o no en el próximo artículo, es que Bar Kokhba, cuando tomó Jerusalén, empezó a organizar un poco y había empezado a organizar la idea de la construcción del Bet HaMikdash. Ya estaban en pensar en construirlo. Cuando fue que vinieron el resto de los romanos, y ahí que empezó la batalla y cayó Jerusalén. O sea que era como la esperanza más grande que había. Tercero, va el tercer articulito. No, ahí caímos. Ahora vas a ver por qué es tan trágico Tisha B'Av. Fue la caída total y como... Pero igual hay siempre esperanza. Ahora vamos a ver cómo termina con esperanza. Dice así. Como ya lo hemos explicado, dice el Rab, la rebelión armada de Bar Kokhba contra los romanos al principio fue muy exitosa. Tanto que el emperador Adriano tuvo que traer a su mejor general, Julio Severo, desde Britania, y a más de 10 legiones, algo sin precedentes, ¿está bien?, para enfrentar a los valientes Yudim. O sea que para agarrarte a los Yudim, que somos un puñado, tuvo que traer todo lo mejor. Pero al final la lucha contra Roma no tuvo el éxito esperado. Los Jajamí me explicaron el por qué no. ¿Por qué no tuvimos éxito? Que la meta, ¿por qué Hashem no estuvo con nosotros? Entonces los Jajamí me empiezan a apuntar, tuvo que haber algún pecado, algún jet, ¿no? Los Jajamí me explicaron, entre otras cosas, que algunos de los soldados que luchaban en el ejército de Bar Kokhba, embriagados de arrogancia por las primeras victorias, citaron incorrecta y deliberadamente un versículo de Teilim, ¿está bien? Lo trae el Midrash, ahí en Sefer HaTodá, donde dice, ahora Hashem, deja que nosotros mismos nos enfrentemos a los romanos. No queremos que pelees ni contra nosotros, ni con nosotros. Digo, nosotros nos arreglamos, Dios, no te metas. Nosotros les ganamos. Eso. Les agarró la cagua, ¿no? Ese orgullo no sirve para nada. Algo parecido pasó después de la guerra del 67. Después de la guerra del 67 vimos que reventaban a los árabes, Hashem nos salvó, ¿no? Entonces en el 73, la guerra de Yom Kippur, los árabes vienen a atacar, y le dicen a Golda Meir, dicen, parece que nos van a atacar, estamos viendo, imposible, ya todos nos tienen miedo. No, pero nos van a atacar, imposible, ¡pum! Empezó la guerra de Yom Kippur. O sea que nos dormimos en los laureles, o pensamos, no, siempre hay que saber que la victoria viene por Hashem. Siempre hay que hacer lo que está en tu mano, pero saber que Hashem es el que te ayuda. ¿A quién les agarró algo así? Los Midrashim traen varios también, ¿no? Que había una persona que peleaba y está bien. Dice que saltaba y mataba un montón. Un superhéroe, parece. El Midrash que trae. Pero también dice, Dios, no te metas. ¿Cómo dijo Dios, no te metas? Ahí enseguida murió. Mandó una serpiente. Esta actitud vanidosa de algunos soldados fue vista como los sabios como una de las razones de la derrota. Habría que ver qué otras razones traen. Habría que ver si había, no sé. Habría que ver. Una de las razones es, se olvidaron de Hashem. La rebelión de Bar Kokhba llegó a su fin en el año 135. Los romanos buscaban la solución final. Mirá, lo puso así como, cómo destruir a Israel. No tomaban prisioneros, lo normal era tomar prisioneros, ¿no? Como esclavos. No tomaban prisioneros judíos para venderlos como esclavos, como hicieron en la guerra del año 68. Por órdenes del emperador, llevaron a cabo un genocidio sistemático y calculado en todo el territorio de Judea. O sea, dieron la orden de matar a todos, de matar. Matando a mujeres, hombres y niños, según el relato de los propios historiadores romanos, como Dion Casio, 50 ciudades fortificadas y casi 1000 aldeas fueron completamente arrasadas. Acá el total. Un total de 580.000 judíos, 580.000, fueron asesinados, y esto representó la masacre del 90% de los habitantes de Judea.
Sí, cuando yo dije 100.000 fue solo en Betar 100.000. Solo Betar. El resto- 580.000. O sea, quedó el 10% nada más. Fue tremendo. Yo no sé si en la destrucción del templo fueron así los números. La destrucción del templo. Ahí dijo 1.000.000, pero no sé cuántos Yudim éramos. Ah. Y habría que ver. Pero fue casi como la destrucción del templo. Y fue un 9 de Av también. Dice que 1.000.000 y pico murieron en la destrucción del templo y casi 1.000.000 fueron tomados prisioneros. O sea, había más. 2 millones. Todos somos Flavio. Flavio José. Flavio José. En esa época no creo que haya estado Flavio José. En esta, de Adriano. En esta. Debe ser, ya habrá fallecido. La batalla final tuvo lugar en la ciudad de Betar. Acá viene. La batalla final. Que era la fortificación judía más poderosa y donde estaba Bar Kokhba. Junto a los soldados que quedaban y el sabio más importante de la época. ¿Quién era? Rabbi Eleazar, de la ciudad de Modim. Ah, no apuntaste algo por Modim. Que murieron bien. Betar era una ciudad de Torá. Betar tenía muchísima Torá y con muchísimos habitantes. Se consideraba inconquistable, era dificilísimo. Después de meses de constante asedio, con más de 100.000 soldados, la ciudad finalmente cayó. Eso ocurrió el 9 de Av del año 135. ¿Entendieron? O sea, el 9 de Av del año 68 fue la destrucción del segundo templo. Y el 9 de Av del año 135, o sea, 67 años después, pasó esto. Adriano castigó muy duramente la rebelión de los judíos e hizo algo, miren, que hasta el momento no tenía precedentes. Todos justo contra nosotros, siempre cosas que no tenían precedentes. ¿Qué hizo? No permitió que los cuerpos de los judíos muertos fueran enterrados. Imagínense 100.000 personas y no permiten que... Y hubo un gran milagro. Y por eso es la verajá de Birkat Hamazon. Ahora vamos a ver. Hizo apilar cientos de miles de cuerpos en un gran viñedo, regando los campos con la sangre de los muertos y los dejó allí como un cínico homenaje a su victoria. Este horrible episodio quedó grabado en la memoria colectiva del pueblo judío. Para nosotros es trágico. Los sabios cuentan que milagrosamente, los cuerpos se mantuvieron sin descomponerse hasta que el decreto de Adriano expiró y finalmente pudieron enterrar a los muertos de Betar. O sea, puede ser por meses. ¿Qué eso fue tu veado? ¿Fue un tubeado? Sí. ¿También? Un tubeado. ¿Un tubeado también? Permitieron enterrar. ¿Enterrarlos? Porque siempre el tubeado traen para la fiesta de lo de Binyamin. ¿También lo traen para esto? Bueno, está bien, un tubeado. Bueno. La pregunta... Pero hay que ver, porque ya veo a tubeado me voy a 6 días entonces. No. Otro año, que duró un año entero. Dice que duró, a ver qué dice. Hay diferentes versiones respecto a cuánto tiempo pasó hasta que los romanos permitieron enterrar los cuerpos. Según algunos historiadores, esto ocurrió en el año 138. 3 años. Un tubeab después de 3 años y todavía el cuerpo se mantiene. Es un milagro. Es imposible, ¿no? Naturalmente el cuerpo se desintegra, se lo comen los bichos, ¿no? Vienen los pájaros. Se mantuvieron 100%. Cuando Adriano y Max Shemó Besigro, ¿no? Por fin murió. Ya que de acuerdo, ¿y por qué ahí lo dejaron enterrar? Porque de acuerdo a la ley romana, todos los decretos de un rey expiran cuando él moría. Terminó Adrianus, expiró el decreto. Los sabios cuentan que el día que fue anunciado a los rabinos de Yavne que podían enterrar a los muertos de Betar, los sabios formularon una bendición especial. Ahí formularon la verdad. Atov veametiv, que significa que Hashem se excede en su bondad con nosotros. Que se recita en el Birkat Hamazon. O sea que la cuarta bendición del Birkat Hamazon la pusieron porque cuando dieron el ok para enterrar a los judíos. La bendición que decimos después de comer una comida con pan. Esta bendición de agradecimiento a Hashem, que los sabios entendieron que debemos recitar cada vez que terminamos de comer, fue establecida oficialmente porque pudieron enterrar los cadáveres y que no se descompusieron. Pero es posible que en esta verajá haya algo más. La verdad, toda la verajá del Birkat Hamazon es ese punto. Y la verajá dice Atov ve'ametiv, la bondad de Dios, ¿no? ¿Qué más puede haber que tenga que ver con eso? Acá va. Es verdad que ya no teníamos Jerusalén y ni siquiera teníamos la tierra de Yehudá. Y hasta el nombre Israel fue borrado por Adriano luego de la caída de Betar y ahí puso por primera vez el nombre Palestina. Pero de alguna manera, una vez muerto el emperador, que más se esforzó en eliminar al pueblo judío del judaísmo,
las esperanzas renacían. ¿Entiendes el pirush que le da a todo el Rabbi Yosef dice, pará, ¿por qué justo pusimos la verajá? Porque ahí dejaron de enterrar. No, pero que dejaron de enterrar es porque fue la muerte de Adriano. Y Adriano fue el máximo que quería hacernos desaparecer y que quería que desaparezca Israel y Jerusalén y todo. Cuando cae él y muere él, como que desaparece eso. Entonces Atov Beametiv. El Atov Beametiv porque seguimos existiendo. Tiene bueno. Las esperanzas renacían. Y así fue. Los Yudim se establecieron en el norte, en el Galil, en el Golán, en Bet Shearim, en Tiberias. Y al final del siglo II, recién estábamos en la máxima oscuridad, ¿no? ¿Cierto? Al final del siglo II florecieron las yeshivot más hermosas de los Tanaim, bajo el liderazgo de Rabbi Yehuda Anasí, el autor de la Mishnah. O sea que inclusive en el Hosher, en la máxima oscuridad, otra vez Am Israel renació. Y ese es el Atov Beametiv, que nunca pueden destruirnos. ¿Qué quería ponerle? El nombre de Alia Capitolina. ¿Está bien? Y nada que ver. Y no lo dejó. ¿Se entendió? Sí. Me acabo de acordar una historia que leí hace poco, pero los nombres, lo que has dicho de los soldados, que hubo soldados que se creyeron que habían ganado por ellos. Sí. Escuché que había un tzadik en esa época, que no me acuerdo cómo se llama, dicen que se mantenían gracias a ese tzadik. Y era el tío de Bar Kokhba. Entonces un día cogieron los romanos y pagaron a un judío. Sí. Y le dijeron, vete a hablar con él, a ver si hay alguna forma de... De agarrar a Bar... A ver, sí. Entonces se acercó cuando el tzadik estaba, creo que rezando. ¿Y le habló algo en secreto? Le habló, pero él no escuchaba. No escuchaba, sí. Estaba muy concentrado. Entonces le fueron con el cuento al tío, a Bar Kokhba. A Bar Kokhba. Hay uno que se ha acercado... Y que le dijo a alguien, Claro. Entonces Bar Kokhba va y quiere decir, Sí. son sacarle que le dijo. Entonces, y le dice... dice, no sé, te le dio una patada. Y Sí, dice, de tanta bronca que tenía, le pegó una patada. Tenía tanta fuerza que lo mató. Lo mató. Y ahí Dios decretó, ya está. Ahora ya está. Bar Kokhba cae. O sea, de nuevo, estaba muy bien, primero como bien con las batallas, con la Torah, pero de repente les agarró orgullo, dejaron de tanto y ahí... O sea que Bar Kokhba podía haber sido el Mashiach. Podría haber sido. La verdad que tenía todos los parámetros. Hasta conquistó Jerusalén. O sea, faltaba construir Jerusalén y lograr que todos los que estaban afuera vengan para acá. Que muchos todavía estaban acá. Dice que el Mashiach tiene que ser un Talmid Jajam. Sí, no, él iba en el camino de Torah y Mitzvot. Después pecó, pero era Talmid Jajam. Sí. Por eso aquí lo apoyaba. Hay cartas que muestran que Bar Kokhba hasta se preocupaba porque los soldados de él tengan el lulab, los lulabim, por favor, que le mandan cartas para que traigan lulabim. Una cosa es cumplir las mitzvot. Es verdad. Está bien. Pero igual de todas maneras. Son harto lo mismo. Pero en una época difícil cumplir mis votos ya es ser un tamid. Tipo, ya es estar... Está bien, tienes razón. Habría que analizar. Igual la condición es que va en el camino de Torah y Mitzvot. Ese es el punto. Pero hoy en día también. Del ¿no? Mashiach. Tiene que ser un luchador. ¿Está bien? ¿No? Sí. Tiene que ser un luchador también. Pero acá vemos, esta es una de las raíces que trae Rambam, que el Mashiach primero, ¿ven? ¿Por qué pensaba que va? Porque Mashiach luchaba, o sea que tiene que luchar la guerra de Hashem el Mashiach. No es que no sabe nada de guerra o no sabe de ejército. ¿Quieres saber cómo empezaron a perder la guerra los soldados? A ver. Estudiamos esta semana, por eso Sí. me acuerdo. ¿Cómo hicieron las cuevas? Hay partes, si no me equivoco, en el Galil, que hay un tipo de piedra que abajo es como blanda, y después cuando se cae agua, abajo hay como barzel, como metal, Sí. que sube a la superficie bien dura y abajo blando. Entonces, ¿qué hacían? Que están las pruebas, hoy en día se puede ver. Escarbaban la piedra de arriba, la que era dura, y cuando llegaban a la parte de abajo, ahí empezaban a cavar las cuevas, que esas eran las cuevas donde se escondían, y que no los podían encontrar los romanos. Y cuando los romanos se dieron cuenta, lo que hacían era meter piedras tipo que se quemaban mucho, no sé bien cómo era, tipo Sí. carbón, no sé cómo Sí. hacían, las metían por ahí y los soldados se asfixiaban en las... Ay, no podían cuevas. escapar. Y ya no se podían escapar. Ahí empezaron a caer, así empezaron a caer. Bueno, y hay una cosa más. ¿Querés que te deje decidir hablar algo? Tardísimo. Ya es tarde. ¿Quieren 10 minutos más para algo más? ¿Puedo decir algo más? Hay otra. Esta es la menos conocida de todas, de la tragedia de 9 de Av, es que fue arado Jerusalén. Es uno de los puntos, ¿no? ¿Cómo fue arado? ¿Cómo?
Pues no hay tractores, no hay como que pasaron con las carretas. ¿Cómo era en Jerusalén? No está conocido exacto qué pasó, ¿no? Esta es, la verdad, para mí fue Hidush. Segundo. Se la hace. Dice así. O sea, ahora no voy al tema de vetar, sino el cuarto punto de que pasó un 9 de Av en otro año, ¿eh? Ahí va. Dice así. Luego de que el emperador romano, esto es antes de lo que dije recién, nada más. Luego que el emperador romano Adriano volviera sobre sus pasos y se arrepintiera de su decisión de reconstruir el Betamigdash, o sea que en un momento Adriano, antes que se empiece el odio, dio el ok para construir el Betamigdash. Después lo convencieron que las relaciones entre los judíos y el imperio romano comenzaron a empeorar. Uno de los momentos más tensos, miren esto, fue cuando Adriano, al viajar por Medio Oriente, identificó que una de las prácticas más comunes que se llevaban a cabo en esta región, que pertenecía casi en su totalidad al Imperio Romano, era la castración. De repente, ahí van a ver. Especialmente de esclavos y sirvientes, eunucos. En Roma esa práctica se consideraba aberrante y se castigaba estrictamente. Expliquemos de paso que la castración también estaba terminantemente prohibida por la Torá. No solo la castración humana, sino también la castración de animales, hasta que si era, y es totalmente aceptado, no. En el judaísmo está prohibido, de ser humano, de animales, inclusive en el mundo no judío a veces castran animales de manera normal, o a veces para que no estén más, que no tengan mucho, pero para el judaísmo está re prohibido. O sea que si Adriano venía con eso de que odiaba eso de la castración, con nosotros no tenía ningún problema, si nosotros somos más estrictos que ellos. Adriano entonces prohibió la castración humana y le dio pena de muerte. Hasta acá, ¿qué problema hay? Hasta acá todo bien. El gran problema fue que por alguna razón Adriano extendió el crimen de castración al Brit Milá. De repente entendió, prohibió la circuncisión. De nada sirvió que los sabios judíos trataban de explicar la naturaleza de la circuncisión judía a los romanos, que no tiene nada que ver con castración, que se ve el prepucio, que nada que ver. Y que esta nada tenía que ver con la castración. Adriano igual prohibió la circuncisión bajo pena de muerte. Acá ya empezó, ¿entienden? Esto fue el primer edicto que dio. Pena de muerte el que se hace el Brit Milá. Y Brit Milá es algo básico. Algunos historiadores especulan que Adriano fue influenciado por los primeros cristianos, que se oponían a la práctica de la circuncisión y creían que esta había sido reemplazada por el bautismo. Entonces dijeron, y por eso lo convencieron. Abolir la circuncisión, la verdad que dijo es una posibilidad. ¿No? Era una gran victoria para la causa. ¿Para la causa de qué? De los nuevos cristianos, que son el nuevo pueblo de Israel, ¿no? Ellos decían, como que Dios nos abandonó. Este decreto, que tuvo lugar alrededor del año 129, afectó aún más los ánimos de los Yudim, quienes estuvieron dispuestos a sacrificarlo todo antes de dejar cumplir el primer precepto que corresponde a un niño judío. Y también los llevó a la desesperación colectiva. Ya habían perdido esperanza de ver el Bet Hamikdash reconstruido y ahora veían que el futuro de su pueblo corría un inminente peligro de extinción. Rabbi Ishmael ben Elisha, a ver qué historia les hace acordar esto, llegó a decir, este rab, quizás haya llegado el momento de que dejemos de casarnos y de traer hijos al mundo. En papá Matra. O sea, que parecido a lo de Moshe, a lo del padre de Moshe, ¿no? Amram, que de repente deja a Yochebed. ¿Por qué la deja? Dice, ¿para qué vamos a traer hijos al mundo si igual los mandan a matar? Y la convence Miriam, papá, vos sos peor que el faraón, porque el faraón evita que tengamos hijos varones, pero contigo no hay ni mujeres. Y lo convenció. Y ahí nació Moshe. Acá este rap pensó, dijo, ¿para qué vamos a traer hijos al mundo si no nos dejan hacer el Brit Milá? Parecido, ¿no? Pero la anulación del Brit Milá fue solo el preludio de algo tan malo o peor que estaba por pasar. En ese fatídico viaje de Adriano por Medio Oriente, Adriano tomó otra terrible determinación, que resultaría atroz y fatal para el pueblo judío. Adriano decidió reconstruir Jerusalén, que ahora es lo que quiere hacer, pero la transformaría en una colonia romana. Dijo, vamos a construir Jerusalén, pero nada que ver con Jerusalén. Su plan era, ahora van a ver lo que tiene que ver con arar, era borrar toda memoria judía de la ciudad. Ahora van a entender por qué ese es el cuarto punto que recordamos el 9 de Av. Quería borrar toda memoria judía. Y hasta cambiar su nombre, y así los judíos finalmente se olvidarían de Jerusalén. ¿Cuál es el objetivo? Saquemos el nombre de Jerusalén, que el mundo se olvide de Jerusalén. ¿Le suena que hoy en día, viste, que bueno, volvemos y todos saben quién? No. Para colmo, el plan de Adriano incluía la construcción de un templo pagano para el ídolo romano Júpiter
en el mismo lugar donde estuvo el Betamigdash. O sea, que hacer ahí un templo del ídolo Júpiter y cambiar el nombre de Jerusalén. Esto provocó un estado de indignación aún mayor en el pueblo, que motivó a los judíos a planear una rebelión suicida contra el imperio. De esta rebelión vamos a hablar más adelante, lo que hablamos después. Ya que ahora debemos comprender por qué recordamos en Tisha B'Av que la ciudad fue arada. ¿Qué pasó? Acá va el Hidush. Este fue el Hidush. En el año 130, Adriano decretó que el nombre de Jerusalén sería erradicado y que la nueva ciudad se llamaría de ahora en más Aelia Capitolina. Aelio, en honor a Adriano, ya que era uno de sus nombres, y Capitolina, en honor al ídolo mitológico romano Júpiter, Capitolino. Yo pensaba Capitolina de capital, pero hay que ver de dónde viene capital, o no sé, está bien. Al cual los santuarios paganos de la nueva ciudad estarían dedicados, ¿está bien? Aelio de él y Capitolino de Júpiter. Ahora bien, acá el Hidush. ¿Cómo hacían los romanos para reinaugurar una ciudad y renombrarla? Si ya está, existe la ciudad. Entonces, ¿cómo le cambio el nombre? Claro, ¿entienden? Tengo que arrasar con todas, pero la ciudad, a lo mejor él quiere reconstruirla, cambiar el nombre, pero no es que quiere quitar las casas que están ahí. Sino, ahora, ¿entienden? Entonces miren lo que hace. Como sabemos, hay todo tipo de ceremonias de inauguración. Como ser la colocación de una piedra fundamental, ¿no? Eben Piná, a veces, la primera piedra, ¿no? Es una manera de inaugurar un lugar. Todavía no está construido nada ahí, ¿no? Pero cuando vino el templo, cuando viene, ¿cómo se llama? El intendente pone la primera piedra, es como inaugurar algo. O el cortado de una cinta, ¿vieron? Bueno, la ceremonia de inauguración de una ciudad romana, acaba el Hidush, que yo no sabía, consistía en arar la ciudad, más específicamente, demarcarla con surcos labrados los bordes de la ciudad. No es que aró toda la ciudad. Marcaban todos los bordes de la ciudad y eso era simbólico. Esto va a desaparecer, va a tener otro nombre. Eso es el arado de Jerusalén. Fue un Hidush, ¿no? Porque yo me dice arado con la cara. No es que araron todo Jerusalén. Araron todos los bordes. ¿Entendieron? Wow. Con surco labrado los bordes de la ciudad. La ceremonia del arado de Jerusalén y la inauguración de la ciudad pagana fue un 9 de Av, del año 130 o 129. El año 135 fue la caída de Betar. El año 130 o 129, esto. ¿Entendieron? Y fue también un 9 de Av. Miren esto. La inauguración de la nueva ciudad fue celebrada por los romanos como era su costumbre, acuñando una moneda. Hicieron una moneda, justo también. Siempre hay monedas para todas las fechas. El texto de la moneda, que también se ve la imagen que trae el Rab ahí en el artículo, dice Colonia Ael Capitolina. En la moneda se puede ver claramente Adriano, representa Roma, arando los surcos de la nueva... Y es interesante porque en la moneda ves arando los surcos, que es el punto que nosotros decimos, que por eso es el 9 de Av. Ararlo. Inaugurando, demarcando sus límites. El arado de la ciudad de Jerusalén es entonces una de las 5 tragedias por las cuales ayunamos. Nos vestimos de duelo y lloramos en Tisha B'Av. Pero miren cómo el Rab lo relaciona. Dice, obviamente, al recordar que en ese día la ciudad fue arada, también recordamos con muchísimo dolor todo lo que sufrimos bajo el dominio de los crueles romanos en esos durísimos días. O sea, él dice que ese 9 de Av que araron es el Makebe Patish de todo lo que nosotros recordamos de toda la persecución de los romanos. Entonces está diciendo que el 9 de Av entonces yo recordaría todas las tragedias que nos trajeron los romanos. Claro, ¿no? Ese es el Makebe Patish, ¿entendieron? El último toque. Y miren cómo termina, con esperanza. Qué gran consuelo ser testigo 1900 años después, que nadie sabe lo que es Aelia Capitolina, ¿no? Aelia, va a desaparecer el nombre de Jerusalén, todos se van a olvidar. Y hoy en día sabemos, Aelia Capitolina, ¿qué es eso? Nadie lo sabe. Mientras que Jerusalén, Baruch Hashem, es nuevamente nuestra capital. Terminó con se la dimos, Baruch Hashem. Jerusalén hoy en día todos saben que existe, lo otro quedó en el olvido, o sea que no logró lo que quiso. ¿Está bien hasta aquí? Estudiamos de todo un poco. Mañana a las 5, ¿está bien? Los que tengan fuertes, todos los que tengan fuertes. Antes de mi hija, vamos a seguir estudiando de Tisha B'Av. Y también vamos a ver acá. Dani nos va a dar algo, un ciclo de lo que él se dedica, que tiene que ver, está bien que es una teshuvá general para todo el mundo, que es luchar contra el alcoholismo y luchar contra el fumar demasiado.
y que es algo muy bueno, me pareció bueno que se pueda hablar en Tisha B'Av, porque no se puede hablar de Torah, pero este Teshuvah general para todo, y también Mordejai y yo vamos a seguir estudiando el tema de Tisha B'Av. Mordejai se va a enfocar en temas que pasaron después, como la Inquisición, las Cruzadas, Holocausto, ¿Está bien hasta acá? Bueno, hasta aquí. La AMIA que recordamos 24 años el otro día. Una cosa que me acordé que decías de la historia esa de Bar Kokhba que le dio una patada a este tío. Sí. Yo leí una vez también que por qué fue el decreto ese, que la idea de Bar Kokhba y por qué también Rabbi Akiva pensaba que Bar Kokhba iba a ser el Mashiach, porque él cuando empezó a reunir el ejército y todo, empezó a unir al pueblo de Israel, a pesar de que había algunos que en Roma como que les gustaba a los judíos les gustaba la cultura romana, pero empezó a unir al pueblo de Israel. Y cuando Bar Kokhba ahí como que le da la patada al tío, que era un Talmid Jajam y todo, como que demuestra que división en el pueblo de Israel, y empieza a haber otra vez de nuevo pelea, Sinat Hinam otra vez. Sí. Entonces por eso otra vez Hashem hace el decreto que no tenga éxito. Bueno, entonces, en Tisha B'Av no se saluda, saben que no se acostumbra a saludar. Así que entonces mañana en la tefilá, tenemos la tefilá, seguimos y seguimos profundizando sobre Tisha B'Av. Teshuvah y Mashiach. Amén, amén.